Evangelio del día domingo 29 de septiembre de 2024. 26º domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 38 al 43, 45, 47 al 48. En aquel tiempo Juan le dijo a Jesús: Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: No se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Muy buenos días. Es domingo. Es día que prestemos mucha atención a lo que Dios quiere decirnos. Yo sé, seguramente tú vas a decir: ay, Padre, eso lo dice siempre. Pero es que realmente Dios nos habla. Y voy a decir que especialmente los domingos, cuando todos estamos reunidos, es como si Dios nos dijera lo que realmente necesitamos escuchar, y a veces como comunidad. Los domingos, este domingo es un ejemplo muy claro, es continuación del domingo pasado. Y es muy importante cuando meditamos la palabra de Dios, cómo Dios pareciese que sigue la misma línea. Nos está hablando y pareciese que está profundizando más en un tema que realmente necesitamos nosotros trabajar. El domingo pasado hablábamos, si recuerdas bien, de aquellos problemas por no saber escuchar. Cuando hablábamos sobre la diferencia de comunicación y de tener diálogo, decíamos que la mayoría de los problemas es porque no escuchamos. Los discípulos no escucharon bien a Jesús y eso les generó muchos problemas. El día de hoy parece que el Evangelio nos va a narrar la otra parte, el hablar muy rápido, antes de tiempo. ¿Y cuántas veces no nos pasa eso en nuestra vida cotidiana? Que estamos escuchando una conversación o una discusión, o estamos acalorándonos en un pleito y no escuchamos bien, y antes de que terminen de decirnos algo, ya queremos hablar. Y hablamos muy rápido, a veces hasta antes de tiempo, y eso solamente empeora la situación. Pero sin más preámbulo, vayamos directo al Evangelio y presta mucha atención, porque pareciese que haciendo cosas buenas se termina haciendo muchos errores, ya sea por no escuchar o por hablar demasiado rápido. Y dice así el Evangelio, que está tomado de San Marcos. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: No se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre y luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojasen al mar.
Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar del castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Sí que es un texto fuerte, sí que nos debe de sacudir, pero quiero que no perdamos de vista la línea que hemos estado llevando. En la capacidad de escuchar y en este momento que Jesús o que Juan fue muy rápido para hablar sin haber meditado antes en lo que Jesús había dicho. Y seguramente en este momento muchos de nosotros al escuchar este evangelio inmediatamente queremos tomar una acción porque nos sorprende lo que Jesús nos ha dicho sobre sacarte el ojo, cortarte la mano, cortarte el pie, sin antes realmente entender el mensaje que Él nos está dando. Vayámonos lento. El problema es profundo. El no escuchar, el no entender bien y el hablar demasiado rápido. Pongamos el contexto. Los discípulos van de misiones haciendo lo que Jesús les había dicho, pero Juan hizo algo que Jesús no les había dicho y que él creía que estaba bien. Y es una tendencia muy humana el querer, ¿cómo poder decirlo? Querer apropiarnos de algo. La misión era de ellos y ellos salieron y cuando ven a alguien que estaba haciendo también el bien, sienten ese celo de querer prohibirlo, pero ese celo muy humano no viene de Dios y puede traernos grandes problemas, grandes consecuencias. Ahora, yo quisiera hacer esta pregunta. ¿Es que acaso Dios tiene derechos de autor? No. Nosotros somos los que le debemos de pertenecer a Él y no que Él nos pertenezca como para decir quién sí y quién no está con Dios. Quién sí y quién no puede orar. Eso fue lo que hizo Juan. Prohibirle a los demás que utilizaran el nombre de Jesús. En este momento seguramente tú y yo vamos a estar pensando, los protestantes, los otros cristianos de diferentes denominaciones, mira, no nos vayamos tan lejos. Simplemente nosotros mismos adentro de nuestra propia iglesia, ¿cuántas veces no hemos escuchado o quizás incluso de una manera muy superficial hemos caído en este error de decir, es que en mi ministerio sí se siente la presencia del Espíritu Santo. Es que en mi ministerio nosotros sí oramos, en los demás no. Es que en mi ministerio nosotros sí hacemos las cosas correctas, los demás no. Y empezamos a desacreditar y empezamos a dividir y empezamos a alejarnos. Y cuando alguien tiene esa actitud de querer tener derechos sobre el Espíritu Santo, de decir en mi grupo sí, en tu grupo no, ahí ten la seguridad que tú no tienes al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo que va a provocar es unidad y no una exclusión. Recordemos lo que pasó en el día de Pentecostés, que el Espíritu Santo promueve la unidad, incluso hasta de diferentes lenguas. Ese es el deseo de Jesús. En la última oración que Jesús realiza en el huerto, lo que pide es que seamos uno para que el mundo crea. Entonces aquello de decir en mi grupo sí y en tu grupo no, eso hay que desterrarlo, no es bueno. Ahora, segundo punto, y que creo que es más importante, es incluso hasta en las relaciones humanas que nosotros tenemos. Es sano, por ejemplo, en el deporte, que tú estés muy apasionado con tu equipo favorito. Y mira que conozco gente que hasta se tatúa, se me hace una exageración, pero se pone en la playera de su equipo favorito. Pero ya cuando llega el momento de empezar a discriminar, de empezar a pelear, de empezar a humillar al equipo contrario, ahí se perdió la esencia de lo que es un juego. ¿No te das cuenta que gracias a que hay diferentes equipos es que tu equipo puede jugar?
Pero si tú estás eliminando y humillando y ofendiendo a los demás equipos, terminarás fuera del juego. Perdiste el sentido. Y esto lo podemos llevar a todas las dimensiones de nuestra vida. Alguien que se la pasa rechazando a los demás porque piensan diferente, porque tienen diferentes tradiciones, porque se visten diferente, porque son diferentes. Cuando tú te topas con ese tipo de personas que son diferentes a ti por sus tradiciones, su pensamiento, su cultura, te quedan solamente dos opciones. Una es rechazarlos o aceptarlos. Si los rechazas, te empobreces. Pero si eres capaz de aceptarlos, te enriqueces. ¿Te das cuenta? Alguien que termina rechazando a todos porque piensan diferente, será alguien que terminará solo. Pero en cambio, cuando alguien piensa diferente a ti, y no estoy diciendo que asumas tú su pensamiento, no. No estoy diciendo que asumas tú sus tradiciones, no. Pero el hecho de que tú lo escuches, el hecho de que convivas con él va a enriquecer tu vida. Pero cuando no tienes esa experiencia y te la pasas rechazando a todo mundo, entonces terminarás solo. Y en el Evangelio, que muchos me van a preguntar, ¿qué significa eso de sacar el ojo, la mano o el pie? En este contexto pudiéramos hablar mucho de la unidad. Porque cuando tu mano, y no pienses en tu mano como tus 5 dedos, sino cuando tus acciones van en contra de la comunidad, entonces es mejor que las pierdas, que las detengas, porque es preferible que estés en la comunidad aunque no tengas esas acciones. Jesús habla de ir al cielo, ¿verdad? Permanecer en la comunidad. Evalúate si tus acciones, si tu punto de vista, si tu mirada, si tus horizontes son de acuerdo a la comunidad, son de acuerdo a la unidad, entonces vas bien. Si no, es mejor que los cambiemos. El pie significa la dirección que lleva tu vida. Los ojos simbolizan la visión que tienes de la vida y tu mano las acciones que toman. Es eso lo que te puede condenar y no tus 5 dedos. Si tú te sacas un ojo, te aseguro que con el otro vas a ver lo mismo. No, más bien se trata de la visión que tú tienes de tu vida, tus acciones y el rumbo, la dirección que toman. Aquí nosotros en este evangelio podemos pensar realmente y evaluar si estamos nosotros aceptando y creciendo con la experiencia de diferentes personas, aunque piensen diferente a nosotros. Si tú te la pasas rechazando a los demás, terminarás solo. Y en la manera espiritual, ni se diga. Dios no tiene derechos de autor. En tal caso, somos nosotros los que le pertenecemos a Él. Y si le pertenecemos a Él, entonces aceptaremos a todos nuestros hermanos que Dios nos pone como hermanos. Pero si tú no eres capaz de aceptar a tu hermano, entonces tú no le perteneces todavía a Jesús. Tú no has tenido un encuentro con Jesús. Porque el que tiene un encuentro con Jesús es capaz de llamar a Dios Padre nuestro y no solamente mi Padre. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que nos transforma y que hace nuevas todas las cosas, que sea Él quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí una historia de un monje que él era bien radical y tenía mucho celo, y él se enojaba continuamente, iba y se quejaba con el abad, porque sus demás hermanos monjes pues no eran tan perfectos como él. El portero a veces no limpiaba bien la puerta, no abría a tiempo. El cocinero a veces se le olvidaba ponerle la sal a la comida. El de la capilla no cambiaba las velas a tiempo. Y aquel hombre se enojaba tanto que un día ya no aguantó y le dijo al abad: ¿sabe qué, padre? Mejor me voy a ir a vivir la vida de perfección como ermitaño, es decir, como un hombre solitario. Y el abad le dijo: pues si esa es tu decisión, está bien, pero llévate un cántaro para que se te haga más fácil tomar agua del río e irte a la ermita a orar y que no tengas que estar bajando al río continuamente cuando tengas sed. Aquel hombre aceptó, tomó su cántaro y se fue. Y allá solitario, el primer día en paz, segundo día en paz,
Pero por ahí al tercer, cuarto día, en una de esas bajadas que hizo al río para tomar agua, se resbaló y quebró su cántaro. En ese momento él se llenó de tanto coraje que empezó a patear las piedras, se lastimó el pie, luego golpeó una piedra con su mano, se lastimó la mano y tratando de enojarse por allá una astilla salió y hasta se lastimó el ojo, y fue cuando él empezó a recapacitar y dijo: aquí se cumple lo del evangelio. Si yo no soy capaz de poder mirar con amor, de poder hacer acciones con caridad, y si mis pies siempre van a estar tratando de escapar, yo mismo me voy a privar del cielo, de la comunidad. Él regresó con el abad y le dijo: Padre, me he dado cuenta que el único que tiene que cambiar no son los demás, sino es mi corazón, para que realmente yo pueda vivir en comunidad. Déjeme entrar de nuevo. ¿Te das cuenta, hermano? El regalo más grande que tenemos son nuestros hermanos, los que tenemos al lado. Y a veces por tener una mala mirada, malas acciones o mal caminar, perdemos del tesoro que Dios nos ha dado. Por eso con mucha razón habla la Sagrada Escritura de que quien tiene un amigo tiene un tesoro. Ojalá que todos pudiéramos ser amigos unos de otros y seríamos las personas más dichosas que existen. Quiero aprovechar para dar un aviso. Muchos me han estado pidiendo que vuelva a subir los videos de la Eucaristía, de la explicación de la misa, y que termine la clase que estaba dando. Entonces voy a volver a subirlos en octubre. Verá, por ahí si estás interesado, te agradecería que incluso como grupos, porque veo que cuando son grupos los que se reúnen para ver un video, se enriquecen más, o compartirlos o preguntarse entre ellos: ¿ya sabías esto? ¿Ya sabías aquello? Me lleno de mucho gusto al saber que los que están leyendo la Biblia en un año y el catecismo han estado perseverando. Pues ojalá que tú te pudieras reunir con tu grupo, con tu ministerio, sobre todo los que sirven en la liturgia, para volver a refrescarse en este curso de qué es la misa y cada parte de la misa. Entonces, empezando octubre, voy a empezar a subir de lunes a viernes pequeñas cápsulas de unos 8 minutos que van a ir explicando poco a poco sobre lo que es la misa. Alguien me dice: Padre, pero ¿por qué no lo hace de 1 de 2 horas? Pues porque tanta información va a hacer que se te olviden las cosas. En cambio, cuando es una cápsula por día, lo que significa el beso al altar, lo que significa el incienso, lo que significa la primer lectura, lo que significa la procesión, lo que significa la vela. Entonces, aunque sean pequeños gestos, eso nos ayuda más a poder meditarlo que cuando leemos todo al mismo tiempo. Entonces, en octubre, hazte el propósito de juntarte con algunos hermanos y repasar el significado de la misa. Pero recuerda, todo es para que vivamos mejor nuestra fe. Que tengas un excelente día.